Me tomó mucho tiempo compartir esta historia abiertamente con la gente, ni siquiera con las personas más cercanas a mí o que me conocían lo suficientemente bien la sabían. No fue hasta hace unos años que decidí compartirlo con todos. De hecho, fue el catalizador para que comenzara mi propio podcast. Esta historia abarca 30 años. A principios de los 90, recién comenzaba la escuela secundaria. En ese momento, tenía una novia desde hace mucho tiempo, llamada Cara. Pero ella asistía a una escuela secundaria diferente, en una ciudad diferente, a unas 20 millas al norte de donde yo vivía. Cara y yo teníamos nuestra típica rutina nocturna. Hablábamos por teléfono durante aproximadamente una hora, hablando de nuestro día, haciendo planes o hablando del último episodio de Beverly Hills 90210. Típica mierda de secundaria. Éramos dos típicos adolescentes enamorados. Hablar de nuestros planes a futuro como si fuéramos a estar juntos para siempre. A veces hablábamos del calendario de su equipo de gimnasia y de las próximas competiciones a las que asistiría con ella. Cara estaba en el equipo de gimnasia de su escuela y competiría regionalmente con otras escuelas de los distritos circundantes. Todavía me estaba enseñando a editar audio y a menudo le hacía cintas de mezclas con las que su equipo creaba rutinas. Esa mierda también fue un dolor de cabeza. No tenía una computadora capaz de realizar ninguna edición. Literalmente me estaba enseñando a mí mismo cómo empalmar físicamente cintas físicas usando cassettes de audio. Me volví muy bueno en eso. Mi familia no tenía un teléfono inalámbrico en ese momento. En su lugar, teníamos uno de esos teléfonos de botones montado en la pared con una cuerda telefónica en espiral de 800 pies, que se enredaba constantemente. Por lo general, esto significaba que yo estaba en la cocina, cuando Cara y yo teníamos una de nuestras sesiones telefónicas nocturnas. Una noche, mientras Cara y yo estábamos hablando de su próxima competencia del equipo de gimnasia, mi mamá comenzó a llamarme desde la sala de estar. Caminé de la cocina a la sala todavía hablando con Cara, cuando aparecieron las noticias locales. Mi mamá me dijo que siguiera mirando, porque vio algo muy alarmante en las noticias. Fue la noticia principal de esa noche. Esa mañana se encontró el cuerpo de una joven en las afueras de su escuela secundaria. Recuerdo estar hablando por teléfono con Cara y viendo las noticias cuando cubrieron la historia. Era el 14 de diciembre de 1991. El nombre de la chica cuyo cuerpo fue encontrado era Sarah Yarborough. Ella estaba en el equipo de gimnasia de su escuela. Aparentemente, ella había ido a la escuela temprano esa mañana y planeaba reunirse con el resto de su equipo para prepararse para una competición local, una competencia en la que mi novia Cara y su equipo estaban programadas para competir. Su cuerpo fue encontrado parcialmente vestido y lamentablemente fue agredida sexualmente y estrangulada. Ahora bien, si las similitudes no fueron ya un poco extrañas, en el momento en el que mostraron una foto de Sara en las noticias, un escalofrío recorrió mi espalda. Sara tenía el pelo rizado y de un rojo intenso, y Cara también. De hecho, incluso compartían rasgos faciales similares. Inmediatamente le dije a Cara que encendiera su televisor para ver las noticias conmigo, y ambos nos asustamos muchísimo. Las similitudes eran demasiado fuertes para ignorarlas. Sus nombres eran similares, Sara y Cara, ambas con el cabello rizado rojo brillante, y ambas estaban en el equipo de gimnasia de su escuela. Por alguna razón, la foto que publicaron en las noticias quedó grabada en mi memoria. Tenía un pendiente distintivo en la oreja, un aro con una florecilla blanca. En ese momento, Cara estaba recibiendo una llamada en la otra línea, así que contestó. Momentos después, regresó a nuestra línea para informarme que era el entrenador de su equipo de gimnasia, quien le había informado que la competición a la que iban a asistir ya había sido cancelada. Su entrenador no proporcionó ningún detalle, pero Cara y yo ya sabíamos exactamente por qué. Esa noche, Cara y yo nos acostamos muy incómodos. De hecho, durante los días siguientes nos invadió esa sensación de pavor. Pero a medida que pasó el tiempo, este evento se convirtió en un recuerdo borroso. Continuamos el resto del año escolar escribiendo notas de amor que nos enviábamos por correo, asistiendo a las competencias de gimnasia
y haciendo cantidades infinitas de cintas mixtas. La vida había vuelto a la normalidad, pero esto no duraría. Era agosto de 1992. El verano estaba sobre nosotros y otro año escolar estaba llegando a su fin. Era el día de las fotografías en mi escuela. El día de la fotografía era un símbolo de que el año llegaba a su fin. Todos iban a buscar sus grandes sobres blancos llenos de fotografías brillantes de 8x10 y fotografías de tamaño billetera, y las compartían con sus amigos. Los chicos normalmente escribían algo en la parte posterior, como firmar un anuario e intercambiarlos con sus amigos como si fueran cartas de Pokémon. Ese año compartí casillero con una amiga llamada Ivy. Era una de mis mejores amigas en la escuela. Era la típica adolescente de secundaria, feliz, despreocupada, relajada, popular y muy querida. Yo era más tranquilo y reservado. Había recogido mis fotos más temprano ese día, pero no me molesté en mirarlas porque realmente no me importaba mucho. Así que simplemente las coloqué en el estante superior del casillero. Al final del día, todos los chicos estaban mirando sus fotos escolares, comparándolas, compartiéndolas, como siempre lo hacían. Ivy y yo nos encontramos en nuestro casillero, y ella estaba emocionada de ver mis fotos, y seguía rogándome por una. Entonces, después de algunas súplicas, decidí sacarlas para poder entregárselas a ella. Cuando las abrí y las saqué, me quedé helado. Escalofríos recorrieron todo mi cuerpo y simplemente me congelé. Ni siquiera recuerdo si todavía estaba respirando, pero esta abrumadora sensación de pavor me consumió. La primera foto de 8x10 que saqué del sobre no era una foto mía, era una foto de Sarah Yarborough. La misma foto exacta que apareció en las noticias. El mismo cabello rojo intenso y ese arete de aro con una flor de 5 pétalos. Recuerdo que comencé a temblar de miedo y confusión. Y vi, sin tener idea de por qué, me preguntó de quién eran las fotos que pensaba que me habían dado equivocadas. Miré el frente del sobre y estaba mi nombre escrito en él. Pensé que esto podría haber sido algún tipo de confusión, pero no sé cómo. Nuestros nombres no se parecían en nada. La escuela a la que iba Sara estaba casi a 1 hora de la escuela a la que yo iba. Luego comencé a sentir que esto fue deliberado. Empecé a pensar en las similitudes entre mi novia Cara y Sara. Ambas pelirrojas, ambas en los equipos de gimnasia de sus escuelas. Quizás se trataba de algún tipo de mensaje o de advertencia. Miré el resto de las fotos y algunas eran de Sara y otras eran mías. Recuerdo haberle dicho a Ivy que tenía que irme inmediatamente, y así lo hice. Tomé todas mis pertenencias y me fui con las fotos sin explicarle nada a nadie. Caminé solo a casa, mirando por encima de mi hombro constantemente. Fue una caminata casi de 26 kilómetros desde la escuela hacia mi casa. Una caminata que había hecho miles de veces, pero esta vez fue la caminata más larga que había hecho. Cuando llegué a casa, mi mamá ya estaba ahí, sufriendo una migraña. Inmediatamente entré en su habitación y le mostré las fotos. También se sorprendió por el hecho de que yo tuviera esas fotos, ya que recordó haber visto las noticias conmigo esa fría noche de diciembre de 1991. Terminamos llamando a la estación de noticias que publicó la historia y les explicamos lo que sucedió. Pudieron darme el número de la empresa en la que trabajaba el padre de Sara. Lo llamamos y le explicamos lo que había pasado. Fue amable, pero sonaba angustiado. Estaba muy agradecido por haberme acercado. Sentí que solo podría haber sido una especie de cierre para él, como si en cierto modo esta fuera la manera que tenía Sara de hacerle saber a su padre que todo estaba bien ahora, si crees en este tipo de cosas. Me dio su dirección y le envié las fotos. Esa fue la última vez que hablé de ello. Pasaron los años, luego las décadas, y el asesino de Sara seguía prófugo. A medida que mejoró la tecnología del ADN,
pudieron crear un perfil de la escena del crimen, pero todo lo que pudieron determinar es que el asesino estaba relacionado con los colonos originales de Mayflower y fue considerado como el asesino de Mayflower. Nunca compartí esta historia con nadie, por lo que para mí consideraba razones obvias. Por un lado, la mayoría de gente ni siquiera me creería, y por otro, aquellos a quienes lo había compartido comenzaron a mirarme raro, como si tuviera algo que ver con todo esto. Así que durante 28 años nunca hablé de ello. En septiembre del 2019 se anunció que debido a los avances de la genealogía genética, los investigadores pudieron reducirlo a 2 sospechosos que estaban relacionados. Finalmente, pudieron reducirlo a un estafador llamado Patrick Nichols. El 10 de mayo del 2023, Patrick Nichols fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado con motivación sexual y sentenciado a 46 años de prisión. Tenía 27 cuando cometió el crimen y tendría 104 cuando sea liberado. Todavía no puedo explicar cómo o por qué sucedió esto. Las fotografías escolares suelen ser tomadas y gestionadas por un proveedor. ¿Fue solamente una simple confusión? Probablemente nunca lo sabré, pero ahora puedo hablar de ello abiertamente. Puedo compartir mi historia y mi conexión con el asesinato sin sentido de Sarah Yarborough. Y puedo compartir mi historia sobre cómo recibí un mensaje que venía del más allá.